Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Tu Maestro Electricista. La vez pasada estuvimos revisando las partes que componen el capítulo 3 del Código Nacional de Instalaciones Eléctricas. Básicamente, en este capítulo vamos a revisar todos los materiales y los métodos de alambrado. Vamos a enseñarles cómo se usan estos materiales, también todos los tipos de cables que podemos utilizar en nuestras instalaciones eléctricas y la manera como se ejecutan estos trabajos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este capítulo. Les recomiendo que vean los videos anteriores del capítulo 2, especialmente todo lo que se refiere al artículo 250, sistemas de tierras. Si ustedes recuerdan, empezamos ya a revisar el artículo 300 y vamos a dar un pequeño repaso, ¿verdad? No fue mucho lo que alcanzamos a ver en la clase pasada, pero en la sección 300.1, alcance, empezamos a leer los incisos que componen esta sección, ¿verdad? En su inciso A, todas las instalaciones de cableado. Este artículo comprende los requisitos generales para los materiales y los métodos de alambrado para todas las instalaciones de cableado, a menos que se modifique por otros artículos en este capítulo número 3. Es muy importante, esta es una pregunta de examen. Si ustedes se dan cuenta, la primera sección nos especifica el alcance, ¿verdad? Que va a tener, en este caso particular, la sección, pero también lo podemos ver como el alcance que va a tener el capítulo en lo que se refiere al cableado. En su inciso B, partes integrales de equipos, las disposiciones de este artículo no están previstas para ser aplicadas a los conductores que sea parte integral de equipos, tales como los motores, controladores, centros de control de motores, equipos de control ensamblados en fábrica o equipos de utilización listados. Inciso C, designación métrica y tamaños comerciales. Los designadores métricos y tamaños comerciales para conduit, tubería, adaptadores y accesorios asociados deberán ser acordes con las designaciones indicadas en la tabla 300.1c. También vamos a revisar a fondo estas tablas. En su sección 300.2, limitaciones, en lo que se refiere a la tensión. Cuando no estén específicamente limitados por alguna sección del capítulo 3, los métodos de alambrado de este capítulo se aplicarán a instalaciones de 1000 volts nominales o menos. Entonces, esta es una cantidad que deben ustedes memorizarse si están preparándose para su examen, ¿verdad? Ya sea de journeyman, de contratista o para cualquier tipo de examen de electricidad. Estos métodos se permitirán para circuitos de más de 1000 volts cuando esté expresamente permitido en otras partes de este código. Estamos revisando el código del 2020, 2020. Ya ahorita en algunas partes, no en muchas, empiezan a aplicar el código 2023. No son muchos los cambios que se efectuaron, ¿verdad? O que se efectúan cada ciclo. Aquí es muy importante que recordemos este voltaje, 1000 volts. Esta revisión del Código Nacional Eléctrico 2020 les sirve, inclusive aunque se adapte el código del 2023. ¿Por qué? Porque los cambios son muy pequeños. Temperatura. Los límites de temperatura de los conductores deben ser acordes con las disposiciones 310.14 a 3. Sección 300.3. Conductores. A. Conductores individuales. Los conductores individuales especificados en la tabla 310.4a solo se deben instalar cuando sean parte de uno de los métodos de alambrado
reconocidos en el capítulo 3. Excepción, se permitirán conductores individuales cuando se instalen como conductores aéreos separados de acuerdo con 225.6. Inciso B, conductores del mismo circuito. Todos los conductores del mismo circuito y cuando se use el conductor puesto a tierra y todos los conductores de puesta a tierra de equipos y los conductores de unión deben estar instalados en la misma canalización. Canal auxiliar, bandeja portacables, ensamble de cable bus, en zanja, cable o cordón, a menos de que se permita de otra forma, de acuerdo con 300.3 B1 hasta B4. Entonces, esto también es importante. Entonces, estas son las condiciones para instalaciones en paralelo, conductores de puesta a tierra y de unión, métodos de alambrado no ferroso, envolventes de panel de distribución del ancho de una columna. Estas ya son condiciones especiales. En este caso, se puede permitir que los conductores vayan en tuberías diferentes, ¿verdad? De otro modo, deberán ser instalados en la misma canalización. Para conductores de sistemas diferentes, en su inciso 1 de 1000 volts nominales o menos, se permitirá que los conductores de circuitos de corriente continua y corriente alterna de 1000 volts nominales o menos ocupen el mismo envolvente. Envolvente significa canalización o tubería, ¿verdad? Todos los conductores deben tener un aislamiento nominal igual como mínimo a la tensión máxima del circuito. Recuerden esta frase también, puede ser parte de algún examen. Siempre que ustedes tengan diferentes voltajes en una canalización o tubería, el voltaje del aislamiento deberá ser el voltaje mayor que se presente dentro de esa tubería, ¿verdad? Normalmente a 1000. Ahora, se permitirá que el cableado secundario de las lámparas de descarga eléctrica de 1000 volts o menos, si está aislado para la tensión secundaria involucrada, ocupe el mismo envolvente de la luminaria, anuncio o iluminación de contorno que los conductores del circuito ramal. En su inciso 2, para voltajes mayores a 1000 volts, los conductores de los circuitos de más de 1000 volts nominales no deben ocupar el mismo envolvente, cable o canalización del cableado de equipos con los conductores de circuitos de 1000 volts. Entonces, esto tiene que quedar claro también. Es muy difícil que se les presente esta situación, pero puede darse. Se permitirá que los conductores primarios de los balastros de lámparas de descarga eléctrica, aislados para la tensión primaria del balasto o balastra, ¿ok? Si están dentro del envolvente del cableado individual, ocupan el mismo envolvente de luminaria, anuncio o iluminación de contorno que los conductores del circuito ramal. Se permitirá que los conductores de excitación de control del relé del amperímetro usados en conexión con cualquier motor o arrancador individual ocupen el mismo envolvente que los conductores del circuito del motor. Entonces, si es parte del equipo, nos están permitiendo que vayan juntos, ¿verdad? Estos diferentes tipos de conductores. En motores, transformadores, tableros de potencia, tableros de distribución, ensambles de control y equipos similares, se permitirán conductores con aislamiento para diferentes tensiones. Otra vez nos vuelven a recalcar. En los baúles y gabinetes de inspección se permitirán conductores con aislamiento para diferentes tensiones si los conductores de cada sistema están separados de forma eficaz y permanente de los conductores de los otros sistemas y sujetados firmemente a perchas aisladoras u otros soportes aprobados. Sección 300.4. Protección contra daños físicos. Los conductores, canalizaciones y cables deben estar protegidos cuando estén expuestos a daños físicos. Esto es muy importante, también es parte del examen. Inciso A. Cables y canalizaciones a través de elementos de madera. Miren, esto
para todos nosotros que hacemos instalaciones eléctricas residenciales es muy importante. Esto sí lo revisan los inspectores. En lugares tanto expuestos como ocultos, cuando esté instalado un método de alambrado tipo cable o canalización a través de perforaciones realizadas en vigas, travesaños diagonales o elementos de madera, los orificios se deben hacer de modo que el borde de los mismos esté situado a una distancia no inferior a 32 milímetros, que viene siendo un cuarto de pulgada. Una pulgada más un cuarto, ¿ok? 1.25 de pulgada. Del borde más próximo del elemento de madera. Cuando no se pueda mantener esta distancia, se debe proteger el cable o la canalización de la penetración por tornillos o clavos mediante placas o pasacables de acero de espesor mínimo de 1.6 milímetros, que viene siendo un 16avo de pulgada, y de longitud y ancho adecuados, instalados de modo que cubra el área del cableado. Ahora, aquí quiero hacer mención en estas excepciones, ¿ok? También esta pequeña parte tiene bastantes preguntas de examen. Miren, en la excepción número 1, no se requerirán placas de acero para proteger el conduit metálico rígido, el conduit metálico intermedio, el conduit no metálico rígido o tubería eléctrica metálica. Básicamente las tuberías que más usamos nosotros los electricistas, ¿verdad? Entonces, si a través de estas maderas, de estas paredes, vamos a decir, en donde nosotros corremos este tipo de tuberías, si encontramos conduits de este tipo, no será necesario protegerlos con esta plaquita, ¿verdad? Um, yo, en lo particular, muchas veces lo hago dependiendo de la situación. O sea, no es requerido, pero como forma de hacer tu instalación eléctrica, en algunas situaciones, a pesar de que no es requerido formalmente, yo de cualquier manera lo hago, pero no es necesario debido a esta excepción. Esto es pregunta de examen también. Excepción número 2. Se permitirá una placa de acero marcada y listada con espesor menor a 1.6 milímetros, 16avo de pulgada, que brinde igual o mayor protección contra la penetración por tornillo o clavo. Muchas veces podemos usar algo diferente a estas plaquitas que nos venden en las tiendas donde conseguimos nuestros materiales eléctricos. Se podría usar, ¿verdad? ¿Por qué no? Ahora, ¿cómo manejamos la situación de las randuras en la madera? Cuando no haya objeción por debilitamiento de la estructura del edificio, tanto en lugares expuestos como ocultos, se permitirá instalar los cables o canalizaciones en ranuras en las vigas, travesaños inclinados u otros elementos de madera. Esto lo hacemos mucho. De hecho, para remodelaciones es bastante común, o para tuberías o cables que ocupan bastante espacio en la madera. En vez de hacer un agujero, vamos a decir, en la madera, hacemos una ranura, ¿verdad? En inglés le decimos o lo conocemos como notch, ¿verdad? Es un corte en la madera, en la superficie de la madera, ya sea en la parte interior o exterior de la madera, y de esa manera podemos nosotros pasar nuestros conductores o tuberías, ¿verdad? En este caso, yo siempre uso la protección de una plaquita, ¿verdad? Con las dimensiones adecuadas, que viene siendo un 16avo de pulgada y que pueda cubrir el área del cableado o el área en donde se instaló la tubería o cable, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Aquí también tenemos vamos a decir, la excepción de que para el conduit metálico rígido y el conduit metálico intermedio, el no metálico rígido o la tubería eléctrica, también no es requerido. Pero si yo hago un notch, vamos a decir, si yo hago un corte en la madera, yo siempre lo hago.
¿ok? Es muy importante, también te da paz en tu mente, vamos a decir, de que nada va a pasar, ¿verdad? Porque para el conduit de pared gruesa, vamos a decir, el conduit rígido de pared gruesa, ahí sí es muy difícil que entre, pero por ejemplo, para el EMT, la pared no es tan gruesa, es una pared delgada. Si este clavo o tornillo se intenta, vamos a decir, ah, introducir exactamente a la mitad de la tubería, sí he visto que pueden dañar el cable, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo también instalo esta protección, ¿verdad? Aunque no sea necesaria. Y también recuerden que el inspector puede pedirles que lo instalen, aunque el código permita que no sea instalado. Depende también del inspector en algunas ocasiones. Depende mucho de la instalación, donde esté, donde se haya corrido el cable o la tubería. Muchas veces si está a una altura, vamos a decir, en la parte de arriba de una pared, no será tan necesario la protección, en caso de que existan ese tipo de tuberías. Pero, por ejemplo, si va a una altura donde se instalan los contactos o va a ir equipo o van a ir, por ejemplo, estantes, gabinetes clavados a la pared o sujetos a la pared, entonces lo mejor será añadir esta protección, aunque, como lo mencioné anteriormente, por el código no sea requerida. Espero que haya quedado claro esta parte de la lectura. Si no, podemos discutirlo en los comentarios. También les quiero mencionar algo. Estos videos los vamos a complementar con shorts, ¿ok? Son videos cortos en los cuales vamos a empezar a hacer preguntas de los temas que aquí estamos tratando. Nos van a ayudar mucho a todos nosotros para ir aclarando dudas. Estos shorts son de respuestas, vienen se hace la pregunta y vienen tres opciones. Ustedes tienen que encontrar la respuesta correcta, ¿verdad? Normalmente, como funciona es de que una de las opciones es completamente errónea. Otra de las respuestas puede ser que sea la respuesta correcta. Y la tercera opción es la respuesta correcta, que más se parece a la respuesta que ustedes van a encontrar aquí en el NEC, ¿verdad? Entonces, es muy importante que empiecen a revisar estos shorts también, que los vean y que comenten. Cualquier duda que ustedes puedan tener es otra manera de poder atacar estas situaciones que algunas veces son difíciles de comprender. A continuación, les muestro un ejemplo de estos shorts que van a presentarse como auxiliares para este tipo de videos. Al cable Romex, el NEC lo identifica como A. Cable mineral no metálico. B. No metálico tipo C. C. Cable no metálico. Muy bien, continuando con la explicación y esperando que esta nueva forma de, vamos a decir, de atacar a la lectura, de tratar de entender lo que el código nos está mostrando en sus diferentes capítulos, esperando que esto funcione muy bien para todos nosotros, vamos a continuar con nuestra lectura. En el inciso B, cables con cubierta no metálica y tubería eléctrica no metálica a través de miembros estructurales metálicos. En este caso, estamos hablando de metales, ¿verdad? Ya no es madera. Es un poquito diferente. Eh, se trata de una forma diferente. Este tipo de construcción lo vamos a encontrar más comúnmente en lugares comerciales y también industriales, ¿verdad? Pero para todos ustedes que se dedican o que tienen la oportunidad de hacer trabajos en sitios comerciales, esto es totalmente aplicable. Así es como se debe de hacer.
Cables con cubierta no metálica. En lugares tanto expuestos como ocultos, cuando haya cables con cubierta no metálica, miren, en qué tipo de cables nosotros encontramos cubierta no metálica? Por ejemplo, el MC tiene cubierta metálica, ¿verdad? Este tipo de cable tiene una cubierta metálica y como quiera, al pasarlo a través de una estructura metálica, como son materiales similares, no se produce un daño al cable. Pero hay otro tipo de cables que no tienen este tipo de cubierta, que el filo del metal sí puede dañarlos. Entonces, en estos casos, cuando pasen por ranuras o orificios en miembros metálicos de la estructura, que estén troquelados, cortados o perforados de fábrica o en el sitio, el cable se debe proteger mediante pasacables o anillos listados que cubran todos los bordes metálicos y estén firmemente asegurados a la abertura antes de instalar el cable. Entonces, hay materiales específicos para esto que se insertan, vamos a decir, son anillos o bushings de plástico o PVC que protegen al cable cuando se está pasando a través de estos orificios, ¿verdad? De estas aberturas en la estructura de las paredes del metal, ¿verdad? Entonces, aquí sí es requerido el uso de estos anillos, vamos a decir, o estos pasacables, como los mencionan aquí en el código. En su inciso 2, los cables con cubierta no metálica y tubería eléctrica no metálica. Cuando sea probable que haya clavos o tornillos que puedan penetrar un cable con cubierta envolvente no magnética. No magnética significa no metálica en este caso. O una tubería eléctrica no metálica, se debe proteger el cable o tubería mediante una funda, una lámina, una abrazadera de acero de un espesor no menor que 1.6 milímetros, que viene siendo un 16avo de pulgada, ¿verdad? Si es que existe la posibilidad de que se pueda enterrar un tornillo en estas canalizaciones o cables. Entonces, también siempre hay que tener en cuenta esta situación. Tenemos que tratar de proteger nuestras tuberías y nuestros cables. Y aquí nos dicen los métodos que debemos utilizar para cumplir con este objetivo. Excepción, se permitirán placas de acero marcadas y listadas con espesor menor a un 16avo de pulgada que brinden igual protección contra la penetración de tornillos o clavos. Claro, puede haber algún material con un menor espesor que nos brinde esta misma protección. Siempre y cuando estén listados, nosotros podemos hacer uso de este tipo de materiales. Cables a través de espacios detrás de señales diseñados para permitir el acceso. Los cables o métodos de alambrado tipo canalización instalado detrás de paneles diseñados para permitir el acceso deben estar fijados de acuerdo con los artículos aplicables. Miren, esta es otra parte muy importante de este capítulo. Vamos a platicar más adelante o vamos a estudiar más adelante cómo debemos de sujetar nuestras tuberías y nuestros cables. Son preguntas de examen que ustedes encuentran muy frecuentemente, ¿ok? Y también en el campo tenemos que estar seguros de que estamos aplicando el método correcto, las distancias correctas al momento de sujetar nuestras tuberías o cables. Entonces, más adelante, aquí en este capítulo lo vamos a ver, tubería por tubería, tipo de cable por tipo de cable. ¿Ok? Entonces, es muy importante que estemos al pendiente de estos videos. También vamos a hacer shorts o videos cortos al respecto. Cables y canalizaciones paralelas a los miembros estructurales y tiras de soporte. En lugares tanto expuestos como ocultos, cuando está instalado un método de alambrado tipo cable o canalización paralelos a miembros estructurales, tales como columnas, vigas, travesaños diagonales o paralelos a tiras de soporte, el cable o canalización se debe instalar y sostener de modo que la superficie exterior más cercana del cable o canalización
quede a no menos de 32 milímetros, 1.25 de pulgada, 1 pulgada, 1/4 del borde más cercano del miembro estructural o tiras de soporte, por el que sea probable que puedan penetrar clavos o tornillos. Cuando no se pueda mantener esta distancia, se debe proteger el cable o canalización de la penetración por tornillos o clavos mediante una placa de acero, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre que encontremos este tipo de vigas, cuando ustedes instalen sus tuberías o cables, recuerden que pueden servir esas vigas como soporte para paredes, etcétera. Entonces, traten de colocar sus tuberías al menos 32 milímetros, 1 pulgada, 1/4, separado del filo de estos miembros estructurales, de estas vigas, ¿verdad? Entonces, son situaciones lógicas, son métodos que tenemos que seguir sí o sí, y poco a poco, conforme ustedes van adquiriendo experiencia, adquieren esta forma de trabajar, ¿verdad? Eso les evita muchos problemas en lo que se refiere al daño de sus conductores y de sus tuberías. Miren, igual tenemos las excepciones, ¿verdad? Algunas excepciones tenemos que tomarlas en cuenta. Algunas veces, a pesar de que existen estas excepciones, hay que utilizar el sentido común, ¿ok? Es muy importante. Miren, por ejemplo, en esta parte, no se requerirán placas de acero, lo que siempre hemos mencionado, o su equivalente para proteger este tipo de conduits, ¿verdad? Ya lo mencionamos anteriormente. Pero si es una parte en donde se va a sujetar una pared importante, vamos a decir, de esta estructura, algunas veces, a pesar de que contamos con la protección de esta excepción, debemos de instalarlos, ¿ok? Utilicen el sentido común. Si está expuesta a daño de una manera anormal, vamos a decir, no les cuesta mucho el instalar una plaquita de acero o algún tipo de protección, ¿verdad? O de separarla, vamos a decir, del eje, de la orilla, de la viga, ¿ok? Entonces, esto es lo que aprendemos a través del tiempo. Son, vamos a decir, consejos muy pequeños, pero que se van acumulando y al final de cuenta es lo que nosotros le llamamos experiencia al momento de hacer las instalaciones eléctricas. Nos ahorra mucho trabajo y dinero. En la excepción número 2, para trabajos ocultos en edificios terminados o en los paneles terminados de edificios prefabricados en los que no se pueda fijar el cable, se permitirá pescar los cables con una guía entre los puntos de acceso. Esto es muy importante también. Es pregunta de examen, de hecho. Muchas veces cuando ya tenemos estructuras que ya están hechas, que tienen tiempo, tenemos que nosotros añadir o agregar algún circuito, algún cable, ¿verdad? Alguna tubería. En este caso, cuando ya las dos partes de la pared ya están fabricadas, vamos a decir, en el lugar, no aplican los métodos de sujeción convencionales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una remodelación, vamos a decir, es una adición. Y en este caso, cuando vamos a decir, se trata de meter estos cables a través de las paredes, no se pueden sujetar. Entonces, en estos casos está permitido dejarlos sin esta sujeción, cuando ya están fabricadas las paredes en construcciones ya hechas. ¿Ok? Para construcción nueva, siempre, no podemos primero hacer la pared y luego cambiar. Se lleva un proceso, ¿ok? Primero se hace un lado de la pared, se hacen las tuberías que van a estar dentro de las paredes, a esto le conocemos como rough work, ¿ok? Y después se manda llamar para inspección, se asegura el inspector que todo esté bien hecho y se pone la segunda tapa de la. Y después viene ya lo que conocemos como el finish o el terminado de la instalación y se puede llamar al inspector para nuestra inspección final. Esto lo vamos a ver también en otro video donde les vamos a mostrar la carta que utilizan los inspectores, ¿verdad? El proceso. Pero
quiero avanzar bastante en este capítulo para que ustedes tengan las herramientas y sepan de qué se trata. Por eso es que no lo hemos presentado todavía. Llevamos una estructura en nuestra enseñanza, ¿verdad? En su inciso E, bueno, en la excepción número 3 se permitirá una placa de acero marcada y listada menor. También son placas especiales que también pueden cumplir con este propósito, ¿verdad? Lo repiten. En su inciso E, cables, canalizaciones o cajas instaladas en o debajo de la estructura de los techos. Esto también, antes no lo hacíamos, ¿eh? Antes esto cambió un poco, no hace tanto tiempo. Ahora lo que se hace es lo siguiente: un cable, canalización o caja instalados en lugares expuestos, ocultos, debajo de la lámina metálica acanalada de la cubierta de los techos. De hecho, debajo de la cubierta de los techos, ¿ok? Puede ser lámina o puede ser plywood o cualquier otro material. Se debe instalar y soportar de manera que no quede a menos de 38 milímetros, 1,5 pulgadas. ¿Qué quiere decir? Que debemos dejar una separación entre el techo y cualquier tipo de tubería o cableado que vaya en la parte de abajo de estos techos o estructuras. Quiero que quede esto bien claro. Yo me he encontrado con situaciones en las cuales contratistas han perdido mucho dinero por no tener esto en cuenta. Nos han hablado para arreglar bastantes trabajos de este tipo, en los cuales el contratista simplemente pegaba, vamos a decir, las tuberías a los techos. No es posible esto ya, ¿ok? Al menos 1,5 pulgadas de separado. Esto lo logramos de varias maneras, ¿verdad? Vamos a hablar de estos métodos también más adelante. Por ahorita solo recuerden, no podemos pegar nuestras tuberías directamente a los techos, ni siquiera en la parte de arriba. Vamos a tocar también ese tema más adelante, pero ahorita estamos tocando la parte de abajo de los techos en las construcciones, ¿verdad? Ya sea comerciales o residenciales o industriales. Un cable, canalización o caja no se debe instalar en partes ocultas de la estructura de la lámina canalada metálica o techo. Esto es otra situación también. Siempre que ustedes instalen cajas, instálenlas en algún lugar que sea conveniente para ustedes, ¿verdad? Yo siempre las pongo en algún lugar donde se pueda recargar una escalera, donde podamos trabajar, vamos a decir, si tenemos ductos de aire acondicionado que queden en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque estos ductos pueden tapar estas cajas, ¿verdad? Tienen que ser lugares más o menos accesibles en lo que se pueda, porque hay situaciones que hay demasiado equipo arriba en la parte del ático, vamos a decir, o de la parte de la estructura de la construcción que está entre medio vamos a decir, del área habitable o el lugar de trabajo y el techo. Entonces, siempre tenemos que buscar las localizaciones donde instalar nuestro equipo que más nos convenga a nosotros como electricistas, ¿ok? Tenemos que prevenir también por dónde van a ir los otros tipos de equipos que instalan otros contratistas, ejemplo, aire acondicionado o mecánicos, etcétera. Cables y canalizaciones instaladas en ranuras poco profundas. Los métodos de alambrado de tipo cable o canalización instalados en una ranura que se vaya a cubrir con paneles de yeso, paneles decorativos, entablado, alfombrado, etcétera. Todo esto se debe proteger de las mismas maneras como ya les mencioné anteriormente. Nos están repitiendo la misma situación. Accesorios. Cuando una canalización contenga conductores de circuitos aislados del tamaño 4 AWG o mayores y estos conductores entren en un envolvente, gabinete o caja canalización, se deben proteger los conductores de acuerdo con algunos de los métodos siguientes. Miren, aquí quiero hacer notar el calibre 4 y el calibre 6. A través de estos cursos que estamos impartiendo del NEC, tenemos que tener en cuenta estos calibres
Para calibres del número 6 o menores, siempre seguimos ciertas reglas, vamos a decir, por lo general, ¿ok? Y para calibres del 4 AWG o mayores, hay otro set de reglas. Entonces, tienen que tener en cuenta ustedes esto. Esto también es pregunta de examen y vienen shorts al respecto, vienen videos cortos al respecto. 1. Mediante un accesorio identificado que ofrezca una superficie aislante lisa y redondeada, con un accesorio listado que tenga bordes lisos y redondeados, mediante una separación del accesorio o de la canalización por un material aislante identificado y sujetado firmemente, con acoples o boquillas roscadas que formen parte integral del gabinete, caja, envolvente o canalización, y proporciona una superficie suave, redondeada o acompañada para la entrada de los conductores. Esto lo veo mucho yo o lo aplico mucho cuando estamos corriendo alimentadores, ya sea para paneles, para transformadores, para disconnects, ¿verdad? Y que son calibres del 4. Siempre tenemos que proteger los bordes de las tuberías o de los medios por donde transportamos nuestros cables. Tenemos que protegerlos contra la abrasión, contra el corte, ¿verdad? Por medio de estos métodos. No se deben utilizar pasacables de conduits hechos exclusivamente de material aislante para asegurar un accesorio o canalización. El accesorio o material aislante debe tener una temperatura nominal no inferior a la temperatura nominal del aislamiento de los conductores instalados. Entonces, muchas veces he visto, esto es algo que he visto que hacen algunas personas, por ejemplo, ponen un cartón, ¿verdad? En uno de estos, vamos a decir, miembros estructurales metálicos, pasan el cable, pero ahí dejan el cartón. Entonces, eso no es aprobado. Tienen que ser medios aprobados. Juntas estructurales. Se debe utilizar un accesorio listado de expansión, deflexión u otro medio aprobado cuando una canalización cruce una junta estructural para expansión, contracción o deflexión utilizado en edificios, puentes, espacios de estacionamiento y otras estructuras. Esto lo hacemos también muy a menudo cuando corremos tuberías en lugares donde se juntan dos edificios o dos partes de un edificio, o en el exterior, ¿ok? Que pasamos del interior al exterior, etcétera. Entonces, tenemos que utilizar este tipo de conexiones que nos permiten la expansión o la reducción, vamos a decir, de nuestras canalizaciones o cables. Muy bien, vamos a dejar este video hasta aquí. Les vamos a mostrar un par de videos cortos, de shorts, para que ustedes se vayan familiarizando con este tema y los esperamos en el siguiente video. Como les mencioné anteriormente, estos temas son muy interesantes, son totalmente prácticos, no se pueden perder ustedes esta serie de videos. De hecho, el entendimiento de esta parte del NEC, el capítulo 3, les va a dar la mayoría de las herramientas al momento de ejecutar sus instalaciones eléctricas. Sin más, los espero en el próximo video. Hasta pronto. El capítulo 3 del NEC trata los temas relacionados con A. Los materiales utilizados en las instalaciones eléctricas. B. Los materiales, cables y métodos que están aprobados para utilizarse en las instalaciones eléctricas. C. Los materiales, cables, protecciones y métodos aprobados en las instalaciones eléctricas.